Hola hermanos, el día de hoy, 10 de abril del 2024, es miércoles de la segunda semana de Pascua. Miércoles de la segunda semana de Pascua, ya la mitad de la segunda semana. Yo realmente que ya les digo, ojalá que no me vaya a pasar igual que la cuaresma, no sé si a ustedes les pasó, pero es que ya va muy rápido, pues, o sea, ya siente uno que la cosa va acelerada. Bueno, hoy les voy a hablar de otro Antonio. Fíjense, a este sí no leí yo que en ningún momento se hablase de que se le buscaba para las causas de las cosas perdidas, no como el de ayer, pero es Antonio Pavoni, el beato Antonio Pavoni, es otro beato y es otro beato dominico, solo que este es, bueno, siempre son interesantes, pero este tiene unas peculiaridades particulares. Fíjense, en algunos lugares aparece como Antonio Neirot y en otros como Antonio Neirotti, ya porque él realmente es italiano, nace en Rivoli, en el Piamonte, en el norte de Italia. ¿Se acuerdan? Antonio Pavoni ayer también anduvo, solo que hay un siglo de diferencia entre uno y otro, porque él nace en 1423, entra en el convento, los dominicos le dicen convento reformado de San Marcos en Firenze, en Florencia, y ahí estuvo bajo el cuidado, digámoslo, de su maestro novicio, fue Antonino de Florencia, Antonino di Florenza, de Firenze, que va a ser santo, es santo. Entonces, este aspecto es particular de la vida de él. Él estudia en la universidad, fíjense, aprendió a hablar el árabe perfectamente, entonces él se quería ir de misionero. Él se quería ir pues al África y ser misionero en aquellos lugares. Y tenía una cultura muy vasta, era una persona muy inteligente, ¿no? Pero resulta ser que pues es apresado por los musulmanes, se lo llevan a Túnez, estando en Túnez, entonces entra en una crisis de fe. Y para salvar la vida, según parece, aquí hay una discusión, ¿ok? Porque fíjense, los dominicos en sus biografías dicen que para salvar la vida él renuncia a la fe y se convierte en musulmán e incluso se llegó a casar. Pero ella era sacerdote. Fíjense ustedes todo el problema que está. Pero en otra biografía dice que no, que él regresó, que unos mercaderes venecianos lograron recuperarlo y se regresó a Italia, ¿no? Y estando allá en Italia, pues entonces ahí es cuando surge, se da la tal conversión, digamos, se hace musulmán, igual se hace casar y toda la cosa, pero luego se le aparece en sueños, ya había muerto Antonino de Florencia, y entonces le dice, no, ese no es el camino. Y entonces empieza a expiar sus pecados, cambia de vida, se va a confesar, aquí es donde entra el detalle, a un sacerdote en Túnez, o sea que probablemente no había dejado Túnez, y ahí empieza de nuevo su vida como sacerdote, como dominico, y bueno, llega un punto en el que, como les diría, de la cólera que le genera eso a los habitantes, a los musulmanes del norte de África, pues un jueves santo del año 1460, o sea, piensan, estaba realmente él muy joven, si había nacido en 1424, ¿cómo se llama? Lo apedrearon, lo apuñalaron, arrastraron el cuerpo por toda la ciudad, fue una cosa, y los mismos mercaderes recuperan el cuerpo a petición de Amadeo de Saboya, que es santo, por cierto, y lo regresan allá a Italia, ¿no? Lo regresan a Florencia y ahí está en Santa María de la Stella, en esa basílica. En la colegiata se encuentra ahí el cuerpo. A mí me llama la atención, fíjense, fue declarado beato por el Papa Clemente XIII en el año 1767. Y, insisto, me llama la atención por lo que ocurre con él, porque él es un apóstata, o sea, renuncia a la fe, vuelve a la fe, es perdonado, y ejerce su ministerio y luego por andar predicando el evangelio en un lugar en el que no debía hacerlo, por el mundo musulmán, termina siendo martirizado y reconocido como tal por la iglesia, aun y cuando había cometido una falta tan grave como renunciar a la fe en la que había sido formado. Siempre vivimos conflictos todos. No digo que vamos a llegar a esos niveles, no apostatar, evidente que no, pero todos vivimos crisis, ¿no? Y qué bello tener, tanto en esta vida como en la próxima, intercesores, personas que nos ayudan a volver al buen camino. ¿Qué necesidad tenemos de eso? Todos la tenemos, sin duda que todos la tenemos. Así que piense usted quién le ayuda a usted a volver al buen camino. Vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos, Hechos de los Apóstoles, ya saben, capítulo 5, versículos del 17 al 26. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a aprehender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida.
Para obedecer la orden se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar, pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Entonces, evidente, vamos a esperar a mañana para completar el discurso de Pedro, la reacción de Pedro. Sí, padre, pero ¿por qué se está adelantando? Miren, lo que pasa es que resulta que ayer este era el texto de ¿cómo se llama? Del oficio de lecturas. Entonces yo ya me sé leer, claro que ya me la sé, porque la he leído antes, pero no sé si me entienden. Yo ya sé qué es lo que viene porque ya lo he leído el martes y aunque lo vayamos a leer el jueves, pero yo ya sé qué es lo que ustedes también lo saben. Entonces ya saben bien aquello de Gamaliel, lo de Pedro, es preciso servir a Dios antes que a los hombres. Entonces no nos adelantemos. Fíjense, los meten presos. Primer punto. Se nota que Lucas le está escribiendo a paganos, le está escribiendo a personas que no son judías. En el mundo judío no existían cárceles propiamente. De hecho, a Jesús, para que lo sepan ustedes, lo meten en un pozo, ¿no? Lo hicieron descender en un pozo, porque no tenían propiamente cárceles. Entonces, la imagen de la cárcel como tal, de hecho, es del mundo griego, pero no es del mundo judío. Digo eso para que seamos precisos, para que tener claridad en el asunto. Luego, vamos, el tema de que el ángel les da indicaciones. Muy bonito, ¿no? Fíjense, porque en el Evangelio de Lucas, el ángel, piénsenlo, lo hemos escuchado claramente el día de ayer, anteayer, cuando hemos escuchado el relato de la Anunciación. Claro, porque a la Virgen se le aparece el ángel Gabriel. Entonces es interesante, ¿no? La figura del ángel que conduce, el ángel que indica, el ángel que acompaña, el ángel que da instrucciones, oigan. Vayan a enseñar al pueblo esta forma nueva de vida. Miren, el griego utiliza ahí unos términos bien bellos. Yo estaba mucho hablando del griego, pero porque tenemos que hacerlo. Yo no estoy queriendo aparecer frente a nadie de ustedes como, ¡ay, el padre que sabe! Sí, eso es ridiculez, ¿no? Efectivamente es mucho más importante que pongamos en práctica esa vida, que sepamos lo que significa vida en el griego. Eso es la vida, ¿no? Pero digo, no es más que importante que usted sepa que eso es vida, porque eso ya viene la palabra zoológico, por ejemplo, ¿no? O la zootecnia, la zoología, lo que estudia la vida. Lo que pasa es que pensamos en animales. En fin, el tema es ¿no? Esta nueva forma, esa palabra nueva, es lo que hace el consejo del ángel extraordinario, porque no es seguir haciendo más de lo mismo, es efectivamente un cambio radical en la manera de pensar, en la manera de actuar. Es la pregunta que en el capítulo 2 se le ha hecho a los apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y recuérdense que cumpliendo con el plan del Señor Jesús, arrepiéntanse, que se les perdonen sus pecados. Claro, pero aquí es arrepentirme para cambiar de vida. Es así como le pasa a Antonio Neirot, ya ese cambio de vida que se arrepiente y cambia de vida, o vuelve a la vida, o más bien empieza a vivir la vida que debía haber vivido antes, ¿no? O sea, es que ese es el problema, que muchas veces esta forma nueva de vida no significa peínese diferente, ande vestido de manera distinta. No, hombre, o sea, es decir, hay cosas en nuestra actitud, en nuestra manera de ser, que deben cambiar para hacerlo una nueva forma de vida. El Evangelio. Advierto que no me voy a detener tanto. Hemos hablado mucho de esto durante la cuaresma, porque acuérdense que ya se los decía yo ayer, hemos leído este texto y de hecho hasta aquí hemos leído hace 4 domingos y entonces por lo tanto yo no quiero estarlos cansando tanto, pero ya saben ustedes que esto se ha vuelto uno de los versículos más famosos, Juan 3:16, y a veces no lo estamos entendiendo del todo porque no leemos el conjunto. Entonces, Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas.
Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema es bello. ¿Cómo viene la salvación? La salvación viene por una acción de Dios, por la entrega de Dios. Acuérdense, el dodidimi, el paradodimi, es la entrega. Y entregó a su Hijo único para que el mundo se salve. Entonces, la clave es que hay una acción libre de parte de Dios. Él es el que toma la iniciativa, Él es el que entrega a su Hijo. La respuesta del hombre debería de ser caminar en la luz y que sus obras reflejen que efectivamente está girando alrededor de lo que es la voluntad de Dios. Esa es la clave del asunto. Lamentablemente en la práctica no estamos entendiendo esto, porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. Y vuelve con la misma idea Juan, o sea, son círculos concéntricos. Acuérdense, esto de condenar, de salvar, esto es muy bello, ¿no? El soter, la salvación, por eso el soteros es el que salva, es el Señor. Frente a la crisis, al crinein, frente a lo que provoca este rechazo. Y por eso ahí está el punto. En el rechazo, en el rechazar, porque me la están ofreciendo. Dios no me condena. Es que esa es la parte que a veces no queremos entender. Yo escuchaba en estos días todas las críticas que se han hecho, ¿no? En torno es que ya les digo, Dignitas Infinita se llama el último documento de la congregación, ya no se llama congregación, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Y entonces, ay Dios mío, el cardenal Fernández ha explicado bellamente lo que está detrás del documento. El documento precisa, insiste una vez más en la dignidad de cada persona. Que su dignidad es infinita no significa que la persona no se pueda condenar, pero no pierde nunca su dignidad. Ese es el tema. La dignidad de ser criaturas, hijos de Dios, no la perdemos nunca. Por mucho que usted se aleje de Dios, por mucho que usted aborrezca la luz, esa palabra es muy fuerte, ¿no? Aborrecieron la luz, la rechazaron. Acuérdense, esa palabra es como les digo, una repulsa, pero no solamente es la ignoré, no, es la rechacé. Yo, sabiendo dónde estaba la verdad y dónde estaba la vida, la he rechazado. Entonces, a esto hace referencia el texto, ese aborrecer, ese detestar, ¿no? Podría traducirse así, detestar la luz. Sí, pero eso, aunque yo deteste la gracia de Dios, aunque yo la aborrezca, no pierdo mi dignidad. Eso no significa la apocatástasis, eso no significa que todos nos vamos a salvar, lo siento mucho. Que el Papa ha dicho eso, ¿no? Él sueña con pensar que el infierno está vacío, pero no dice que el infierno no existe. Noten la diferencia, ¿no? Lo que pasa es que, claro que seguro, lamentablemente, que Dios, que no me quiere condenar porque no vino a eso, no envió a su Hijo a eso, sino a salvarme, pero ¿y si yo rechazo la salvación? ¿Y si yo rechazo la voluntad de Dios? Eso no es culpa de Dios, es mi libertad. Y por eso la insistencia, el que cree en Él tiene la vida eterna, el que no cree ya está condenado. Entonces no estamos esperando al juicio final, es que ya mis actitudes están negando la acción salvadora de Dios. Pero no es porque Dios no me lo ofrezca, no es porque Dios no me ame, porque tanto amó Dios al mundo. Amor, salvación, fe, punto. Es decir, todo va ligado. Por eso es que la respuesta debe ser las obras. Las obras están hechas según Dios. Las obras en la verdad. Eso es todo. De eso se trata la salvación. No lo compliquemos, pero tampoco andemos condenando gente. Es que esa es la parte que no queremos entender. Es que eso de andar señalando y condenando gente no nos ha servido ni nos va a seguir sirviendo. Hagamos oración. No has venido a juzgar nuestros fallos y tonterías, sino a buscar a quien anda extraviado, defender a quien está acusado, liberar a quien está aprisionado, curar a quien está herido, acoger a quien está desamparado, lavar a quien está manchado, sanar a quien está enfermo, levantar a quien ha caído, salvar a quien se siente culpable, perdonar a quien ha pecado, devolver la dignidad a quien la ha perdido. Tú crees en nosotros, tú que esperas de nosotros, tú que nos amas más que nosotros mismos, tú que eres mayor que todos nuestros pecados. Recréanos y danos un futuro nuevo y mejor. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del beato Antonio Neirot, tío Neirot, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Feliz miércoles de la segunda semana de Pascua para todos.